el 26 de mayo de 2025, un crucero americano navegaba frente a las costas del norte de la República Dominicana. A bordo del MSC World America viajaba un hombre. No viajaba solo. Era un viaje en familia. Un hombre que lleva más de 30 años viviendo y trabajando en el sur de la Florida. Un hombre cuya firma de investigaciones privadas operó durante décadas sirviendo a bufetes de abogados, a corporaciones latinoamericanas y al propio gobierno de los Estados Unidos. 28 años de contratos, 28 años de trabajo en inteligencia, en infiltración de redes de narcotráfico en el noreste y en el sur de la Florida. Ese hombre era Ángel Martínez. Lo que ocurrió a continuación no tiene precedente conocido en la historia de las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Una embarcación de la Armada Dominicana se acercó al crucero. Hombres armados subieron a bordo. No presentaron una orden judicial firmada por ningún juez. Un coronel naval se identificó y le indicó a la tripulación del barco americano que entregara al pasajero. Hay testigo, hay video. Ángel Martínez fue bajado del MSC World America en una lancha militar dominicana, rodeado de hombres armados, mientras el horizonte del Atlántico quedaba atrás. El gobierno dominicano diría después que el crucero estaba atracado en el muelle, que todo fue conforme a derecho, que había una orden de rebeldía del año 2021, pero el video no muestra un muelle, no muestra una pasarela de crucero, muestra una lancha naval, muestra agua abierta, muestra a un hombre siendo trasladado a tierra por la fuerza militar de un estado, sin que ningún juez haya firmado nada esa tarde. La pregunta que el detective se hace no es si Ángel Martínez es un periodista perfecto. La pregunta es otra, es más profunda. Es la que los medios dominicanos no están haciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta fuerza? ¿Por qué un crucero americano? ¿Y a quién exactamente le convenía silenciar a este hombre en este momento preciso? Porque hay algo que Ángel Martínez llevaba diciendo desde el año 2019. Algo que en ese momento muchos descartaron como exageración, como provocación, como el ruido de un comunicador polémico que no sabía medir sus palabras. Hoy, esas palabras tienen nombre, apellido y expediente federal en los Estados Unidos. Hoy, hay diputados del partido en el poder cumpliendo condena en cárceles americanas. Hay regidores que se entregaron voluntariamente a cortes federales en la Florida. Hay generales retirados requeridos en extradición. Hay funcionarios que viajaron a Miami a enfrentar cargos de narcotráfico internacional. Todos del mismo partido. Y el hombre que lo dijo primero está preso en la República Dominicana, condenado, silenciado. Esto no es una historia dominicana. Esto es una historia hemisférica sobre el precio que paga quien dice la verdad cuando la verdad incomoda al poder. Bienvenidos a Detective Ángel. Para entender lo que le ocurrió a Ángel Martínez, hay que entender primero el escenario. La República Dominicana es la segunda economía más grande del Caribe. Es el principal destino turístico de la región. Es socio estratégico de los Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica. Y es, desde el año 2020, gobernada por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, bajo la presidencia de Luis Abinader. En la superficie, el gobierno del PRM
proyecta una imagen de modernidad institucional, de lucha contra la corrupción, de alineación con Washington. Pero debajo de esa superficie hay un registro que no construyó Detective Ángel, un registro que construyeron uno por uno los tribunales federales de los Estados Unidos. En el año 2021, Yamil Abreu, exdirector municipal vinculado al PRM, fue extraditado a los Estados Unidos. Aceptó cargos de tráfico de heroína. En el año 2024, Miguel Gutiérrez Díaz, exdiputado del PRM por Santiago, fue condenado a 16 años de prisión en una corte federal en Miami. El juez Roy Altman determinó que entre 2014 y 2020, mientras ocupaba una curul en el Congreso Dominicano, Gutiérrez Díaz conspiró para enviar cocaína desde la República Dominicana hacia los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe. 16 años, sin posibilidad de apelación. Acordó entregar $7.5 millones en bienes producto del narcotráfico. En mayo de 2025, Edixon Herrera Silvestre, regidor del PRM en el Distrito Nacional, se entregó voluntariamente a las autoridades del Distrito Sur de la Florida. Los cargos: conspiración para enviar cocaína a los Estados Unidos. Ese mismo mes, el general retirado William Durán Jerez, vinculado al PRM, fue requerido en extradición por el gobierno americano por participación en una red de narcotráfico internacional. Su nombre aparece en el mismo expediente federal que el de Herrera Silvestre. En octubre de 2025, Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, viajó a Miami para entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, acusado de integrar una red internacional de narcotráfico. Y en el Congreso Dominicano, el diputado Sergio Moya, conocido como Gori Moya, acumula un historial que incluye acusaciones de lavado de activos desde los años 90. Su nombre en el expediente de la Operación Calamar por cobros ilegales a bancas de lotería. Gori Moya sigue siendo diputado del PRM, sigue teniendo voz y voto en el Congreso. Este es el ecosistema. No lo construyó un comunicador polémico desde un estudio en el sur de la Florida. Lo construyeron los fiscales federales americanos, los jueces federales americanos, los expedientes que reposan hoy en las cortes del Distrito Sur de la Florida y del Distrito Sur de Nueva York. Ángel Martínez lo señaló desde el año 2019. En aquel momento, muchos en la República Dominicana lo descartaron, lo llamaron irresponsable, sensacionalista, un agitador sin credenciales. Hoy, la pregunta no es si tenía razón. La pregunta es, ¿qué hizo el sistema dominicano cuando quedó claro que la tenía? Y aquí es donde la historia se complica, porque lo que ocurrió no fue una investigación, no fue un debate público, no fue una confrontación política abierta. Lo que ocurrió fue una avalancha judicial. 38 casos en su contra, 38 querellas presentadas contra un solo comunicador en los tribunales de la República Dominicana. Y en el mes de mayo de 2026, en el lapso de apenas 10 días, una sola jueza del Distrito Nacional dictó 2 sentencias condenatorias en su contra. La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal, lo condenó el 19 de mayo a 3 meses de prisión suspendida y 2 millones de pesos por el caso del diputado Gori Moya. El 28 de mayo,
La misma jueza lo condenó a 6 meses de prisión y 10 millones de pesos por un caso relacionado con Milagros de Camps Germán, ex viceministra de Medio Ambiente e hija de una de las figuras más influyentes del establishment mediático y político dominicano. Y el 1 de junio de 2026, 3 meses adicionales de prisión y 12 millones de pesos más por revelar los vínculos de Luis Ricardo Reyes Mendoza con la política dominicana. 3 sentencias, 10 días, una sola jueza, 24 millones de pesos en multas acumuladas. Todos los querellantes, sin excepción, tienen vínculos directos con el PRM. El instrumento legal utilizado en todos los casos es el mismo. La Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Una ley concebida para proteger a los ciudadanos del cibercrimen, convertida en estos casos en un mecanismo penal para procesar lo que en cualquier democracia consolidada serían disputas civiles. Pero hay un elemento en esta historia que lo cambia todo, que lo eleva de un conflicto interno dominicano a una conversación hemisférica. Y ese elemento tiene que ver con quién es exactamente Luis Ricardo Reyes Mendoza y por qué su nombre en una foto de campaña con el presidente Abinader y con la actual ministra de Interior y Policía importa mucho más allá de la política electoral dominicana. En diciembre del año 2004, la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana desarticuló lo que las autoridades de 2 países describieron como la operación de narcotráfico más grande detectada en la historia dominicana hasta ese momento. En el centro de esa operación estaba el ex capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo. En el momento de su arresto, las autoridades ocuparon 1.300 kilos de cocaína que supuestamente se preparaban para ser enviados a los Estados Unidos a través de la zona franca de Santiago. El expediente involucraba a más de 30 dominicanos, empresarios, exmilitares, expolicías, empleados del Estado. Entre los detenidos estaba un segundo teniente de la Policía Nacional que trabajaba en la Dirección General de Aduanas. Su nombre, Luis Ricardo Reyes Mendoza. La ficha de la DNCD existe, la imagen existe. Un hombre joven sosteniendo la placa de identificación del organismo antidrogas dominicano. También está en el expediente el dato sobre 6 millones de dólares decomisados en operaciones de narcotráfico, dinero cuyo destino fue investigado. El 23 de junio de 2005, Reyes Mendoza fue entregado por el jefe de la Policía Nacional al director de la DNCD y extraditado a los Estados Unidos. Su destino, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el tribunal que ha procesado a los narcotraficantes más poderosos del hemisferio occidental. El mismo tribunal que sentenció al Chapo, el tribunal con la tasa de condenas más alta del sistema federal americano. Eso en el sistema de justicia de los Estados Unidos no ocurre sin evidencia sustancial. El gobierno federal americano no invierte recursos diplomáticos y políticos en una extradición internacional sin tener un expediente construido. No funciona así. Lo que ocurrió después en esa corte es parte del registro público. Reyes Mendoza no fue condenado por narcotráfico. Los cargos de tráfico de drogas fueron desestimados como parte de un acuerdo con la Fiscalía Federal. Fue sentenciado únicamente por conspirar para obstruir la justicia, con tiempo cumplido, liberado, repatriado.
El detective observa ese desenlace con el mismo lente que aplica a todo lo que analiza. En el sistema federal americano, particularmente en casos de narcotráfico internacional de esta magnitud, los acuerdos donde el gobierno desiste de sus cargos más graves no se producen porque el fiscal se convenció de que el acusado era inocente. Los documentos judiciales del propio caso registran que la jueza consideró para disponer su libertad las informaciones completas que ofreció a través de su abogado. Las informaciones completas que ofreció. El detective no acusa. El detective lee los documentos y presenta lo que dicen. Lo que sí es parte del registro público, sin ambigüedad. Es lo que ocurrió cuando Reyes Mendoza aterrizó en el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. Más de 300 personas lo esperaban. Familiares, amigos, simpatizantes con pancartas, con franelas impresas con su nombre y su fotografía. Fue recibido como héroe. Ese mismo día comenzó una campaña para rehabilitar su imagen, para redefinir su narrativa pública, para separar su nombre de la organización Quirino en la memoria colectiva dominicana. Y funcionó. Años después, los años exactos están en el registro fotográfico. Luis Ricardo Reyes Mendoza aparece en actos de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Aparece junto al entonces candidato y hoy presidente Luis Abinader. Aparece usando una gorra de campaña con el nombre de Farideh Raful, la mujer que hoy ocupa el cargo de ministra del Interior y Policía de la República Dominicana. La misma Farideh Raful que tiene una querella activa contra Ángel Martínez. Un caso que ya fue enviado a juicio de fondo con medidas de coerción impuestas. Detente un momento aquí. La ministra del Interior y Policía de la República Dominicana, la funcionaria que encabeza el aparato de seguridad interna del Estado, tiene una querella penal activa contra el comunicador que reveló la trayectoria de un hombre que aparece en fotos de campaña con ella y con el presidente. Eso no es una coincidencia editorial, eso es un patrón. Y ese patrón tiene un nombre que los analistas políticos y los juristas internacionales reconocen en cualquier idioma. Lawfare, el uso del sistema judicial como arma política, no para impartir justicia, sino para neutralizar, silenciar y destruir a adversarios que el sistema político no puede enfrentar en el terreno de las ideas ni en el terreno de los hechos. El lawfare no es una teoría, es una práctica documentada en democracias debilitadas de todo el mundo. En Venezuela se usó para encarcelar a Leopoldo López. En Brasil se usó contra Lula, aunque ese caso tiene sus propias complejidades. En Nicaragua se usó para encarcelar a obispos y periodistas. Y en la República Dominicana se está usando contra Ángel Martínez. La arquitectura es siempre la misma. Se identifica al comunicador o al adversario político. Se le acumulan causas legales hasta que el peso del sistema lo paralice. Se mezclan deliberadamente los casos sólidos con los casos débiles para crear confusión pública. Se usa la ley no para castigar un delito, sino para ocupar el tiempo, los recursos, la energía y la libertad del objetivo. 38 casos. El propio Ángel Martínez lo dijo ante el tribunal. De 38 casos en su contra, llegó a acuerdos en 35. 3 no lo cedió. Y no es coincidencia cuáles son esos 3 los que involucran directamente la narrativa de narcopolítica dentro del partido de gobierno. Ahora observa la ley 53.
2021-07. Fue creada para proteger a los ciudadanos dominicanos del cibercrimen, del robo de identidad digital, del fraude electrónico, de la extorsión en línea. Esos son sus propósitos declarados en el texto legislativo. Hoy esa ley está siendo aplicada para procesar penalmente a un comunicador por publicar en plataformas digitales contenido crítico sobre figuras públicas vinculadas al partido de gobierno. Contenido que en cualquier democracia consolidada del hemisferio, incluyendo la propia República Dominicana bajo su constitución, sería materia de demanda civil, no de proceso penal, no de prisión, no de multas millonarias acumuladas en 10 días por la misma jueza en el mismo tribunal. Y aquí el detective introduce el elemento que convierte esta historia en una conversación que va mucho más allá de Santo Domingo. El 28 de mayo de 2025, 2 días después del arresto de Ángel Martínez en el MSC World America, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una política formal del Departamento de Estado americano. Una política que autoriza negar visas, revocarlas e iniciar procedimientos contra extranjeros que el gobierno de los Estados Unidos considere cómplices en la censura de americanos. La declaración fue explícita. Los norteamericanos han sido multados, acosados y acusados por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Ángel Martínez lleva más de 30 años en el sur de la Florida, 28 de esos años operando una firma de investigaciones privadas que trabajó como subcontratista para agencias del gobierno americano, incluyendo trabajo de inteligencia e infiltración de redes de narcotráfico en el noreste y en el sur de los Estados Unidos. Su negocio pagó impuestos, empleó personas, sirvió a bufetes de abogados y corporaciones latinoamericanas desde Coral Gables. Un hombre con ese perfil, con ese historial, con esas décadas de presencia en la comunidad empresarial americana, fue sacado de un barco americano por hombres armados de la Marina de un gobierno extranjero, sin orden judicial firmada, con testigos a bordo, con video. Y el 29 de mayo de 2026, un año después del arresto, 3 días antes de la sentencia del caso Nieves Mendoza, la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Lea Francis Campos, fijó públicamente la postura oficial de su gobierno frente al uso del sistema judicial con fines partidistas. Usó exactamente ese término, lawfare. La embajadora Campos, exagente de la CIA designada por la administración Trump, no es una diplomática de protocolo, es una señal de política exterior. El detective no cree en las coincidencias de calendario. El 28 de mayo de 2025, Rubio anuncia la doctrina de protección a americanos censurados en el exterior. El 26 de mayo de 2025, Ángel Martínez es removido del MSC World America. El 29 de mayo de 2026, la embajadora Campos denuncia el lawfare en la República Dominicana. El 1 de junio de 2026, Ángel Martínez es sentenciado en el caso de Luis Ricardo Reyes Mendoza. 4 puntos en el tiempo, una sola línea. Y en el fondo de esa línea, una pregunta que el gobierno dominicano, sus jueces y sus funcionarios deberían estar haciéndose esta noche. Exactamente a quién sacaron de ese barco. Lo que está ocurriendo en la República Dominicana no ocurre en un vacío. Ocurre en un momento hemisférico específico.
un momento en que la relación entre el poder político y el narcotráfico está siendo redefinida, no en los discursos, sino en los tribunales, en las extradiciones, en los expedientes federales americanos, que se acumulan con una velocidad que hace apenas 5 años hubiera parecido imposible. Mira el mapa. En México, el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo algo sin precedente en la historia de las relaciones bilaterales del hemisferio. Imputó y solicitó la extradición de un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, acusado de dar protección al cártel de Sinaloa a cambio de pagos mensuales y control sobre las fuerzas policiales del estado. No era un funcionario, no era alguien ya fuera del poder, era un gobernador activo, sentado en su despacho, firmando decretos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo señaló igual. El mensaje que Washington envió ese día no fue solo para México, fue para todo el hemisferio. La era en que un cargo político funcionaba como escudo permanente contra la justicia americana terminó. En Venezuela, el modelo Maduro lleva más de una década demostrando el destino final de un Estado que permite que el narcotráfico y el poder político se fusionen sin consecuencias. Hoy, Venezuela es un Estado señalado formalmente por el Departamento del Tesoro americano como narcoestado. Sus funcionarios tienen sanciones, sus activos están congelados, su economía destruida y sus ciudadanos atrapados en la consecuencia de decisiones que tomaron otros en su nombre. La República Dominicana no es Venezuela. El detective lo dice con claridad. No hay equivalencia directa, pero hay una advertencia en ese espejo que ningún analista serio puede ignorar, porque el patrón inicial es siempre el mismo. Primero, la infiltración. Figuras con antecedentes en el mundo del crimen organizado que encuentran en la política un mecanismo de rehabilitación y protección. No llegan al poder por la fuerza, llegan con votos, con financiamiento de campaña, con redes de lealtad construidas en comunidades donde el Estado formal nunca llegó. En la República Dominicana ese patrón tiene nombres, apellidos y expedientes federales. Segundo, la captura institucional. El aparato judicial comienza a funcionar selectivamente, no como árbitro independiente, sino como instrumento. Las causas contra aliados se archivan o se eternizan. Las causas contra críticos y adversarios avanzan con velocidad inusual. La misma jueza, el mismo tribunal, el mismo mes, 3 sentencias, 24 millones de pesos. Todos los querellantes del mismo partido. Tercero, el silenciamiento de la prensa crítica. No necesariamente con balas, aunque ese capítulo existe en la historia dominicana, con leyes, con querellas, con el peso acumulado de 38 casos que convierten a un comunicador en alguien que no puede hacer su trabajo sin que cada palabra sea potencialmente el próximo expediente judicial. Esos 3 elementos, infiltración, captura institucional, silenciamiento, son los primeros 3 pasos del manual. La diáspora dominicana en los Estados Unidos necesita entender esto con claridad. Hay aproximadamente 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos, concentrados principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y en el sur de la Florida. Son ciudadanos americanos, residentes permanentes, trabajadores, empresarios, profesionales. Pagan impuestos al gobierno federal americano. Votan en elecciones americanas
son parte de la estructura política y económica de este país. Y muchos de ellos, la mayoría, mantienen vínculos económicos activos con la República Dominicana, remesas, inversiones, negocios, propiedades, familia. Cuando el Estado dominicano permite que figuras con antecedentes en el narcotráfico escalen al nivel de aparecer en fotos de campaña con el presidente y la ministra del Interior, eso no es solo un problema dominicano, es un problema que afecta directamente la reputación y los intereses de cada dominicano que vive y trabaja en este país, porque las instituciones americanas, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, no distinguen entre el político corrupto y el empresario honesto cuando evalúan el riesgo de hacer negocios con un país cuyas instituciones están comprometidas. Y hay una consecuencia adicional que va más allá de la diáspora. La República Dominicana es el destino turístico número 1 del Caribe. Recibe más de 10 millones de turistas al año. Una parte significativa de esos turistas llegan en cruceros americanos. Cruceros que ahora, después del 26 de mayo de 2025, tienen una pregunta que responder. ¿Qué garantías tiene un pasajero americano a bordo de un barco americano de que una marina extranjera no va a subir a bordo con hombres armados y llevarse a alguien sin orden judicial? Esa pregunta no la hace Detective Ángel para generar alarma. La hace porque es la pregunta que las autoridades portuarias americanas, las líneas de cruceros y los asesores legales del sector turístico dominicano deberían estar haciéndose ahora mismo. El incidente del MSC World America no fue un procedimiento rutinario de cumplimiento de una orden de rebeldía. Fue una operación de Estado en aguas internacionales o en el umbral de ellas contra un pasajero de un barco americano sin orden judicial, con hombres armados, con testigos, con video. Y si eso puede ocurrirle a Ángel Martínez, un hombre con 3 décadas de vida en el sur de la Florida, con 28 años de relación profesional con instituciones americanas, entonces la pregunta que cada dominicano en la diáspora debe hacerse es simple. ¿Cuándo fue la última vez que visité mi país? ¿Qué dije en mis redes sociales sobre política dominicana? ¿Qué artículo compartí? ¿Qué video publiqué? ¿A qué comunicador le di like? Porque la ley 53-07, esa ley de crímenes de alta tecnología que el sistema dominicano está usando como arma judicial, no tiene fronteras geográficas claras en su aplicación. Y un estado que sube a un barco americano a buscar a alguien sin orden judicial es un estado que ya demostró que tampoco respeta las fronteras marítimas. Para América Latina en su conjunto, la señal es igualmente clara. El modelo que se está observando en la República Dominicana es el mismo modelo que el hemisferio lleva décadas viendo desarrollarse en distintos países con distintos actores. La forma cambia, la sustancia no. El poder político que necesita silenciar a quien lo expone siempre encuentra un mecanismo legal para hacerlo. Siempre encuentra un juez dispuesto, una ley aplicable, un expediente que abrir. Lo que está cambiando, y esto es lo que el detective quiere que el espectador no pierda de vista, es el contexto internacional en el que ese modelo opera hoy. Washington ya no mira para otro lado. La embajadora Campos lo dijo. Rubio lo dijo. Los expedientes federales en Miami y en Nueva York lo están diciendo en el único lenguaje que los sistemas de poder corruptos entienden. El lenguaje de las consecuencias reales.
El detective cierra los expedientes, no todos los expedientes, porque no todos están cerrados. Ángel Martínez sigue en la República Dominicana. El caso de Farideh Raful sigue activo. El sistema judicial dominicano sigue en movimiento. Y Luis Ricardo Reyes Mendoza sigue apareciendo en las fotografías. Pero hay suficiente sobre la mesa para emitir un veredicto analítico. Y ese es el trabajo del detective. Primer punto. Lo que le ocurrió a Ángel Martínez no comenzó el 26 de mayo de 2025 en el MSC World America. Comenzó en el año 2019, cuando decidió decir en voz alta lo que muchos en la República Dominicana sabían en voz baja, que el partido que se preparaba para tomar el poder tenía en sus filas a figuras cuya relación con el narcotráfico no era rumor ni especulación, era registro, era ficha de la Dirección Nacional de Control de Drogas, era expediente federal americano, era fotografía de detenido. Lo que ocurrió después le dio la razón de una manera que ningún comunicador debería desear tener razón. Un diputado, 16 años en una cárcel americana, un regidor entregado voluntariamente a una corte federal en la Florida, un general retirado requerido en extradición, un director municipal procesado en Miami, al menos 8 funcionarios del partido de gobierno con vínculos documentados al narcotráfico, según el propio registro de los medios dominicanos y según las declaraciones públicas del presidente del PRM, que pidió a los vinculados que se entregaran. El hombre que lo dijo primero está preso. Esa aritmética, el detective la deja sobre la mesa sin adorno. Segundo punto, el arresto en el MSC World America no fue un procedimiento ordinario. Fue una operación coordinada con elementos de la Armada Dominicana, del Departamento de Investigaciones Criminales y de la Policía Nacional, actuando simultáneamente. Una embarcación naval que se aproximó a un crucero americano. Hombres armados que subieron a bordo. Un coronel que se identificó con su credencial y sugirió a la tripulación que entregara al pasajero sin orden judicial firmada por un juez, con testigos presentes, con video que existe y está en resguardo. Y cuando Ángel Martínez tocó tierra, no lo llevaron a la terminal de cruceros de Taino Bay, lo llevaron al área de carga industrial del puerto, lejos de las cámaras de los turistas, lejos de los pasajeros del barco, en una lancha naval, rodeado de uniformes. El gobierno dominicano dijo que el barco estaba atracado, que todo fue conforme a derecho. El video dice otra cosa. Tercer punto, la acumulación de sentencias en mayo y junio de 2026 no es una coincidencia procesal. 3 sentencias, 10 días, una sola jueza, todos los querellantes del mismo partido político, todos los casos procesados como crimen penal bajo una ley de alta tecnología diseñada para el cibercrimen, no para dirimir disputas entre comunicadores y figuras públicas. El detective no acusa a la jueza Clara Luz Almonte de actuar bajo instrucción. No tiene ese expediente, pero sí observa el patrón. Y el patrón, presentado en su secuencia completa, habla por sí mismo ante cualquier jurista independiente del hemisferio. Cuarto punto, la dimensión americana de esta historia no es decorativa. Ángel Martínez no es un comunicador local que opera desde Santo Domingo. Es un hombre con más de 30 años de vida construida en el sur de la Florida,
con una firma de investigaciones privadas que operó durante décadas, con 28 años de relación profesional con instituciones del gobierno de los Estados Unidos, con negocios que pagaron impuestos, con empleados, con una comunidad, y fue removido de un barco americano. El secretario de Estado Marco Rubio, en mayo de 2025, anunció formalmente que el gobierno americano actuará contra quienes censuren a americanos en el exterior. La embajadora Lea Campos, en mayo de 2026, denunció públicamente el uso del sistema judicial dominicano con fines políticos. Usó la palabra exacta, lawfare. Esas no son declaraciones de cortesía diplomática, son señales. Y las señales en la política exterior americana, cuando vienen del secretario de Estado y de una embajadora exagente de la CIA designada por la administración Trump, preceden a las consecuencias. El gobierno dominicano tiene una decisión que tomar, no hoy, no mañana necesariamente, pero la tiene porque hay una verdad: que los sistemas que usan el Poder Judicial para silenciar a sus críticos aprenden siempre demasiado tarde. Pueden silenciar a un hombre, pueden acumular expedientes, pueden dictar sentencias, pueden subirlo a una lancha y bajarlo de un barco americano con hombres armados. Pero no pueden silenciar el registro. El registro existe, los videos existen, las fotografías existen, la ficha de la Dirección Nacional de Control de Drogas existe, las sentencias de los tribunales americanos contra los miembros del PRM existen, la cronología existe y ahora este análisis existe. Y el espectador que llegó hasta aquí, el dominicano en Nueva York, en Boston, en el sur de la Florida, en Santiago, en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, ese espectador ya sabe lo que sabe. El detective no le dice qué concluir. El detective confía en su inteligencia. Hay dos preguntas que quedan abiertas, no por falta de análisis, sino porque su respuesta la escribirán los próximos meses. La primera: ¿actuará el gobierno de los Estados Unidos en defensa de un hombre con décadas de vida y trabajo en el sur de la Florida, removido de un barco americano sin orden judicial por un estado que su propia embajadora acaba de acusar de lawfare? La segunda: ¿cuántos nombres más aparecerán en expedientes federales americanos antes de que la República Dominicana decida que el costo de proteger a los que están dentro es mayor que el costo de entregarlo? El detective seguirá este caso, seguirá los expedientes, seguirá el registro, porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de llegar a la superficie, y cuando llega, el detective estará aquí, entendiendo el tablero global desde nuestra perspectiva. Ángel Martínez es un detective privado quien trabajó como agente encubierto por 28 años. En este caso de Arturo Puente, al parecer ha vivido una vida militar ejemplar. Eso es correcto, pero ¿y si fuera un espía? Imagínese el daño que puede hacer una persona que entre con una identificación falsa a las Fuerzas Armadas y que hoy sea un militar de carrera, que hoy esté puesto donde están las bombas atómicas, donde esté las decisiones de mando. Martínez no forma parte del equipo investigador de este caso, pero dice que le preocupa cómo este señor logró burlar la seguridad del sistema. Y como él, no se sabe cuántos más existan. Aquí hay rusos que no sabemos quiénes son, chinos que no sabemos quiénes son, gente del Medio Oriente que no sabemos quiénes son, dentro de posiciones
elevada dentro de la seguridad de los Estados Unidos. Algo que no sorprende a Martínez, quien ha encontrado por lo menos otros 7 casos de identidad robada dentro de las Fuerzas Armadas. En este caso, este señor solicitó un pasaporte, luego lo renovó 5 veces por ser militar y al parecer no hubo ninguna entidad gubernamental que se dio cuenta que ese no era su nombre. El personal que hace la contrainteligencia de los Estados Unidos se está dejando penetrar de una manera tal que las personas que trabajamos en inteligencia estamos asombrados y temerosos. Aunque Martínez admite que esta situación ha mejorado desde los ataques del 9/11. No obstante, no siente tanto optimismo en cuanto al caso de Arturo Puente. Yo creo que aquí hay culpables que nunca van a ser culpables, porque son altos jerarcas militares que no van a ser tocados por ese error que cometieron hace 15, 20 años. ¿Qué mensaje tiene usted para la familia de Arturo Puente, que falleció hace muchos años? Creemos, según casos que hemos visto en el pasado, de que nada va a pasar. Estoy muy contento de recibir esta noche a un dominicano muy inteligente, de mucho éxito. Se llama Ángel Martínez, es escritor, es periodista y es investigador y detective. Un aplauso para Ángel Martínez, por favor. Bueno, bienvenido, querido Ángel. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, caramba. Es un honor recibirte, es un honor. Perdón. Acabas de estar brevemente en Santo Domingo, ¿verdad? Eso es correcto. Estuve en República Dominicana, fui a entrevistar a unos personajes, pero tú sabes, tengo un contrato de muerte por el crimen organizado y tuve que salir en 20 horas de República Dominicana. ¿Quién te quiere matar? Hay un narcotraficante que se llama César el Abusador. Yo comencé a hablar de este sí, narcotraficante en enero. Los Estados Unidos decidieron, a través del reporte que pasamos nosotros, ponerle una acusación. ¿Dónde está él? Está prófugo en República Dominicana, está protegido ahora mismo por los militares dominicanos. ¿Es dominicano? Es dominicano y es un problema bien grande para la Procuraduría de República Dominicana, ya que el procurador, Jean Alain, sometió 300 aplicaciones para intervenir teléfonos y los jueces se la acaban de negar. Ahora, tengo la impresión de que en los últimos 16 años, los 8 años de Leonel Fernández y los 8 años de Danilo Medina, perdón, tengo la impresión de que el narcotráfico ha florecido en tu país, ¿no? Es que el narcotráfico está apoyado por las fuerzas militares. Hay un grupo de militares que son los que dominan el narcotráfico. ¿Pero son militares en actividad? Lógico. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué hablo de estos jueces? Porque Leonel Fernández se encargó de destruir la justicia dominicana. Leonel Fernández lo que hizo fue que buscó un grupo de jueces del partido y lo puso en las cortes. Un grupo de fiscales y lo puso en la corte. Estos jueces, ¿por qué no quieren dar la orden de que chequeen los teléfonos que el procurador está pidiendo? Porque estos jueces están en la nómina de ese narcotraficante que ahora mismo está en fuga. De César el Abusador. Exacto. Pero esos jueces fueron nombrados por Leonel Fernández y son leales a Leonel, y Leonel quiere ser presidente en las elecciones del próximo año. Es que es imposible que Leonel sea presidente. ¿Por qué razón, Jaime? Pero él quiere ser presidente. Él quiere. Pero mira, hoy mismo se mandó desde los Estados Unidos los documentos de extradición para Víctor Díaz Rúa. Sí. Ya están en República Dominicana los documentos. Hombre de confianza. Hombre de confianza de Leonel Fernández, un bandido. Sí. Ese hombre, cuando era ministro de Obras Públicas, pagó 400 millones de dólares por un tramo de carretera. Cada kilómetro de carretera costó 5.700.000 dólares. Un kilómetro de carretera. Increíble. Y eso todavía no está juzgado. Increíble. Pero ya ese hombre posiblemente venga para acá. Pero ¿no te parece a ti, Ángel? Porque a mí me parece una evidencia incontestable que los 12 años que ha sido presidente Leonel, la corrupción no solo ha sido tolerada, la corrupción ha sido estimulada desde el gobierno. O sea, yo no puedo entender que no se lo investigue a Leonel y a sus colaboradores. Mira, yo tengo una investigación ahora mismo que está en curso, está activa. En el 2006, Danilo Medina, que hoy es presidente, filtró una información. Había un americano en República Dominicana que se llamaba Donna McLean, y él
le pasó un informe de Leonel Fernández y un grupo del PLD que habían cogido 150 millones de dólares en soborno de la compra que hizo Carlos Slim de Claro, o sea, una compañía de teléfono. Es muy creíble. La compró allá. Tiene sentido. Y hubo un soborno, Jaime, de 150 millones de dólares. Ahora, esa investigación que la tenía la Embajada Americana y que iban a acusar a Leonel Fernández en el 2007... No hicieron nada. No, se reunieron con Leonel. Leonel, como tiene mucha información y a los americanos lo que les interesa es la información, pues se salvó de esa con la información. Pero vino Alejandro Toledo y le dijo, señores, pero usted, Leonel, le mintió. Y le habló todo lo que tenía sobre Leonel. Alejandro Toledo, el peruano. El expresidente peruano. Sí. Un gran ladrón también. No, es un bandido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Está preso en San Francisco. Sí. ¿Qué pasó ahí? Entonces, Leonel ahora mismo está en la cuerda floja con los americanos, pero Félix Bautista, que es, tú sabes, su guarde... Sí. Yo sé quién es Félix. Bueno. Me ha insultado a mí por internet toda la semana. Pero eso es un bandido. Sí, un bandido y un miserable. No. Pero ahí no termina todo con Félix Bautista. Félix Bautista ahora va a ser acusado en Haití. Ya los tribunales haitianos ya tienen toda la documentación, Jaime. ¿De qué lo acusan? Narcotráfico. Lo van a acusar de lavado de dinero. Claro. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí nosotros, aquí lo vamos a poder echar para este lado. Bueno, sería muy bueno que Leonel Fernández quede inhabilitado para ser candidato el próximo año, ¿no? Es que ese hombre... Mira, Jaime, ¿tú sabes lo que es? Leonel Fernández hace un contrato con la Barrick Gold, 3% para República Dominicana. Esa es la compañía que extrae el oro. Sí. 3% para los dominicanos y 97% para la Barrick Gold. Eso es una aberración. Claro. Pero ¿qué pasaba? Hay que ver ahora todas las compañías, apéndice de la Barrick Gold, dándole donaciones a Funglor. Los gobiernos de Leonel Fernández han sido asquerosamente corruptos, se ha robado con absoluta complicidad del régimen. A mi modo de ver, la mafia en República Dominicana la dirige desde las sombras Leonel Fernández y los dominicanos no merecen que el corrupto de Leonel Fernández vuelva al poder. Yo creo que si Leonel Fernández se atreve a lanzarse como candidato, el pueblo se va a levantar. Estoy seguro de eso, Jaime. Ahora bien, Danilo Medina lleva 2 periodos consecutivos, ¿correcto? Eso es correcto. Entiendo que la Constitución no lo faculta a un tercer periodo consecutivo. ¿Él quiere reelegirse el próximo año? No, él... Haría bien en no intentarlo, ¿no? Danilo Medina ha puesto un títere al frente, que Gonzalo Castillo, otro bandido, pero bandido es este. Sí. Pues este es un hombre, un multimillonario, que ha puesto varias compañías a hacer negocio con el Palacio, cosa que es ilegal por la ley 340. Sí. Entonces, ¿qué ha puesto Danilo Medina? A este otro bandido. Porque lo que pasa es, Jaime, que esa estructura del PLD le ha hecho un daño estructural a nuestro país. ¿Y por qué se pelearon Danilo y Leonel? Precisamente porque Leonel se dio cuenta que Danilo estaba filtrando información a la Embajada Americana para torpedear a Leonel. Claro, Danilo resultó un parricida, mató a su padre político. Es posible. Entre los dos, te confieso, claro, es como escoger entre la silla eléctrica y el paredón, ¿no? Yo creo que es escoger entre el cáncer y la quimioterapia. Son los dos peores. ¿Sí? Sí. Leonel y Danilo tienen que morir presos. De eso te lo garantizo. Si algún día, a mí algunos candidatos me han dicho que yo voy a ser el zar anticorrupción de allá. Y yo te garantizo a ti que si me ponen a mí un día de zar anticorrupción, le lleno el estadio de presos, esos bandidos que están en el... Me gusta cómo hablas. Un aplauso para Ángel Martínez, me parece muy bien. Ahora, yo iba a decir que prefería a Danilo sobre Leonel, pero tú ya lo metiste preso a Danilo también. O sea, si tú dices que prefieres a Danilo, somos enemigos. Jaime. No quiero ser tu enemigo. Somos amigos y efectivamente los dos prefiero no elegir a ninguno, ¿sabes? A ninguno. Son bandidos. ¿Apoyas a algún candidato o precandidato en este momento? Yo tengo un candidato para la República Dominicana. ¿Quién es? ¿Eres tú? Es la democracia, es la libertad, es la justicia, ese es mi candidato. ¿Pero hay algún candidato que defienda esas ideas nobles? Hay algunos que sí, pero todavía yo estoy viendo la situación política de la República Dominicana. Si las circunstancias son propicias, ¿tú podrías entrar en la carrera presidencial? No en la presidencial, pero sí yo quiero ser zar anticorrupción de la República Dominicana, porque le tengo una gana a este bandidaje que hay en República Dominicana. Me gusta que no quieras ser presidente, eso revela que eres sabio. Zar anticorrupción, me gusta eso. Eso es lo que quiero hacer. Sí, y lo voy a hacer. Sí. Mira. Primero zar anticorrupción y después te declaras zar.
Bueno, buena idea. Claro, hombre, después dice, yo soy zar. Y soy zar, pues si eres zar eres vitalicio, ya, ¿no es cierto? Jaime, allá se necesitan hombres que hablen la situación. Claro. Claro, que se... no tengan miedo a la mafia de Leonel. Se necesitan hombres como Bolton, John Bolton, el que se le paró a Trump y le dijo, sí, tenemos que darle debajo a Maduro, tenemos que darle debajo a Tarek. Se necesitan hombres como yo. Bueno, ya eso me gusta también. ¿Tú has visto la campaña que hice yo acá contra la corrupción en tu país, en República Dominicana? ¿No la has visto? Acabaron contigo. ¿Qué no me dijeron? Pero sí. Me atacan por mi vida íntima, por mis preferencias sexuales, porque he tenido novios o novias o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Pero tú no tienes pinta de gay. Tú te ves muy macho. Por eso te digo que necesitan hombres como yo. Lo que quiero decir es que, y te pregunto, las fortunas de los chavistas han entrado en República Dominicana por centenares de millones de dólares. Sí, pero déjame decirte algo. Sí. Hay un general en República Dominicana, el general Félix Albuquerque. Sí. Tú sabes que los chavistas y los venezolanos estaban entrando 2 vuelos diarios al aeropuerto de La Romana, llenos de droga. Y de allá sacaban dinero, inclusive llegaron a llevar oro, porque hay un empresario de República Dominicana que está comprando oro y le estaba comprando oro a los chavistas y le prometió comprarle todo el oro que le quedaba a Venezuela. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ese general? Ese general Félix Albuquerque cogió un batallón y fue al aeropuerto de La Romana y cambió a todo el personal. Por lo tanto, yo le voy a dar mi estrella dorada a ese general. Y mira, yo lo ataco a ese general. Yo le he dicho cosas graves, sí. Pero eso que paró el sistema, el flujo de droga que había en ese aeropuerto, para mí es un punto a favor. Muy bien, un punto a favor. Estoy encantado de conversar contigo. Quédate con nosotros, por favor, el gran Ángel Martínez, próximo zar anticorrupción en Dominicana. Que tiemblen los ladrones, que son casi todos los políticos. Todo. Casi todo. Estoy conversando fascinado yo, porque es un descubrimiento con Ángel Martínez, dominicano, investigador, detective, con muy buenos contactos en los servicios de inteligencia de este país. Por cierto, ¿ha sido una mala noticia que Trump despida a John Bolton como asesor de seguridad nacional? Para mí sí. Ha sido el trago más amargo que ha tenido la inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo? Porque John Bolton le gritó que le dieran de baja a uno de los 3. Que es legítimo, Jaime. Darle de baja a Padrino, a Maduro o a Cabello es legítimo, porque son narcotraficantes, claro, son criminales. Por supuesto. Lo que está haciendo esos individuos en Venezuela es un genocidio, Jaime. Y Bolton le propuso a Trump... En el pasillo se lo gritó. Dar de baja a uno, dijo. Darle de baja a uno, y en 24 horas Guaidó está en la casa de la presidencia. ¿Y a quién propuso Bolton? A Padrino. A Padrino. ¿Por qué razón a Padrino? Porque si le daban baja a Padrino, los militares que están ahí se van a ir inmediatamente a los brazos de Guaidó. A los brazos. O sea, nosotros creemos que si no es por la fuerza, con Venezuela vamos a seguir sufriendo y perdiendo personas. Hay que meter la fuerza. Claro. Bolton quería eso. Lógico. Trump no lo quiso. Qué decepción con Trump. Pero mira lo de Irán. Le tumbaron un dron. Sí. Y Trump no hizo nada. Nada. Ay, lo puso ahí. Claro. Y mira lo que hicieron ahora. Claro. Mira, Donald Trump, lamentablemente, Jaime, yo creo que con estas 2 acciones, tan cobarde, tan vil, yo creo que va a perder la presidencia de los Estados Unidos. Yo también, pero ¿por qué lamentablemente? Tal vez no sería lamentablemente, tal vez conviene que pierda, ¿no? Si no nos ayuda, que venga uno mejor. Yo creo que conviene que pierda porque el país está yendo por un camino que este país, aunque es la cuna de la democracia del mundo, también es el policía del mundo. Claro, Ángel. Tenemos que tener control. Si no, estos bandidos terroristas nos van a acabar. Por lo menos acá en América, ¿no? Bueno, ya, yo entiendo que quieras replegarte de Siria o de Afganistán, pero Cuba, Venezuela... Mira República Dominicana. Claro. Ya está China y Rusia, son los que están dominando ahora la Junta Central Electoral, Jaime. Está dominada por un grupo de cubanos que están... Sí. ¿En Dominicana? En Dominicana. No me ¿Quién sorprende. es el presidente de la Junta Central Electoral? Julio César Guzmán. ¿Quién es Julio César Guzmán? El secretario de Estado de Leonel Fernández. Claro. Hace unos días, Jaime, iba a haber una reunión para los candidatos. ¿A dónde fue la reunión? En la casa de Leonel.
¿Cómo es posible que los dominicanos permitamos esto? Eso es increíble. La Junta Central Electoral, que es un sitio sagrado. Claro. No sagrado. debe ser un cuadro político del partido en el poder. Correcto. Que despierten estos dominicanos. Sí, que despierten, que despierten. Bueno, despiértalos tú, los estás No, despertando no, tú. yo lo voy a arengar. Claro. ¿Me entiendes? Y el que ha reemplazado a Bolton como asesor de Trump, ¿qué tal es? ¿Qué sabes de él? No, nosotros creemos que... Es una palomita. Es una palomita de maíz. Pero aparte Trump, a los asesores que saben, a los generales que saben, no les hace caso. Porque él lo dijo desde el principio. Yo sé más que el FBI, yo sé más de inteligencia que esta gente. Pero se pavonea, es mentira, no sabe. Lógico, pero date cuenta con los inmigrantes, Jaime. Sí. Él va a poner un muro de 20.000 millones de pesos. Y los inmigrantes no entran por ahí. El 75% de las personas que se quedan en los Estados Unidos entran por el aeropuerto. Sí, claro. Entonces él está haciendo un muro de Inútil. Que No no lo va se- a completar tampoco, no le van a dar el dinero. No le van a... Sí, pero no está haciendo media. Tus fuentes de inteligencia que son mejores que las mías, ¿qué te dicen de Venezuela? Quiero decir, Bueno, sin una intervención militar por parte de la Casa Blanca, ¿hay una otra posibilidad de generar ahí un... No va a haber, ¿No? según lo que nosotros creemos, no va a haber intervención, pero lo que está sobre la mesa es que se le dé de baja a Padrino, Sí. o que se le dé de baja a Maduro. Bueno, pueden Porque ser los dos, ¿no? Yo quisiera que fueran los cuatro. Claro, ¿y quién es el cuarto? El que tú dijiste Maduro, ahorita. Cabello y Tarek. Tarek El Aizami. Eso es legítimo que le demos. Ese hombre es una plaga. Este hombre debería ser mi amigo, un aplauso. No, para él. no. Claro que es legítimo. Es un Pero terrorista. claro. Jaime es un terrorista. Claro. Le dio 25.000 pasaportes al terrorista que hoy en día Claro. nosotros andamos mirando para todos los lados porque no sabemos si va a explotar una bomba en un Es un mall. terrorista. Yo te pregunto, cuando el presidente Obama tenía que decidir si entraba a fumigar a Bin Laden, ¿acaso le mandó a la policía y le dijeron, señor Bin Laden, lo vamos a esposar, tiene derecho a llamar a su abogado? No, ¿verdad? Era un Jaime. terrorista, lo liquidaron y lo mandaron a hacer submarinismo. Mira, Al fondo del océano, ahí está buceando. mira, todavía. ahora que tú hablas, tú tienes un amigo que viene para acá, creo que va a estar el sábado y el domingo aquí, que es Duque. Sí. El presidente de Colombia. Sí, sí. Yo, lamentablemente, Jaime, estoy muy disgustado con Duque. ¿Por qué? Le matan 20 cadetes, Jaime, 20 jóvenes. hombre. Y ese hombre no mueve ni una flor. Sí. Mira, yo voy a Cuba y me reviento en Cuba y me reviento en Venezuela. Sí. Y los terroristas esos que mataron a esos jóvenes en Venezuela y en Cuba exhibiéndose. Sí, ¿Y sí. Duque qué? Ay, yo no puedo atacar a nada. ¿Por qué Duque y su canciller Holmes tienen una especie de alergia al uso de la fuerza? Dicen, no, Colombia no es un país belicista, Colombia no va a agredir a nadie, pero si son terroristas que están matando a sus soldados. Pero, Jaime, lo que pasa es que eso viene, es una dirección desde la Casa Blanca, están llevando ese mensaje, porque la Casa Blanca es la que llevó el mensaje a Colombia. No hagan nada. Pero Duque era un cachorro de Uribe, pero le ha salido un... Le ha salido un chihuahua. Es peor que un gatito. Le ha salido... No, pero es un poodle, es un poodle. Yo estoy pidiendo una taquilla, un boleto para ir a esa conferencia y decirle, señor, usted es un cobarde. No vayas mejor ya. No, pues yo voy a ir, se lo voy a decir. Yo se lo voy a decir. Pero yo no pregunto, aguanto eso. ¿Duque tiene el derecho de entrar a los campamentos terroristas de las FARC y del ELN en Venezuela? Es legítimo, Jaime. Claro. Son nuestros enemigos. Claro. Debiéramos darle para abajo. Claro. Yo lo dije, ese acuerdo de paz que hizo Santos con la FARC es un disparate, Jaime. Lo es. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hablo con mis amigos del gobierno Duque, me dicen, no podemos entrar a Venezuela. ¿Por qué no? Si son nuestros enemigos. Ya, ¿Cómo claro, pero te dicen, desataríamos una guerra. No, eso no es así. Mira lo que... Vendrían los Sukhoi venezolanos a bombardear. No, esa gente no... Mira, Jaime, Venezuela, el ejército venezolano... Sí, eso es lo que yo les digo. Tan débil, Jaime. Yo les digo, no despegan los Sukhoi, Mire, ¿ok? mire. No despegan. Los drones aquellos que tú te acuerdas de los drones que tú fuiste cómplice de ¿Cómo no? ellos, ¿Cómo decían, no? ¿Cómo ¿te no? acuerdas? Esos drones porque no fueron bien dirigidos. Fuiste cómplice. No, bueno, eso es lo que se dice, Jaime. Fue un atentado chapucero. Sí. Eso no. Si ustedes me hubiesen llamado a mí, yo hubiese hecho mejor trabajo. Estoy seguro de eso. Porque te voy a decir la verdad. Perdóname, Angelito, no éramos amigos, chicos. No, ya somos amigos. Bueno, podemos a partir de ahora empezar a conspirar juntos, ¿no? No, yo quiero conspirar. Porque es que esos criminales nos pueden hacer daño, déjame decir. Hay que darlos de baja. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que darlos de baja.
Pero es ya. Sí. Y eso tenemos, mira, nosotros estamos muy satisfechos de tu posición aquí en esta. Yo también estoy muy satisfecho conmigo mismo, pero ¿sabes cuál es el problema? Ajá. El problema es que en la Casa Blanca los No tenemos halcones líder. no tenemos aliados. No. Los halcones han sido desplumados y enjaulados. Y hay unas palomitas, hay unos canarios. Y con esas avecitas no se puede llegar a ninguna parte. Los Estados Unidos se están descuidando y esto nos puede costar a nosotros bien caro, Jaime. Esta situación, esta posición de Estados Unidos, Sí. yo me atrevería a decir que es cobarde. Porque lo que está haciendo Irán, ¿entiendes? Lo que está haciendo Irán, lo que están haciendo los rusos en República Dominicana y los chinos. Y los cubanos en Venezuela se meten... Oye, estamos perdiendo dos países clave. ¿Qué debería hacer Trump mañana? Él te llama y te dice, Angelito, ¿por dónde comienzo? ¿Qué le diría? Darle de baja, padrino. De inmediato. Sí. Y va a pasar legítimamente porque una bombita explotó. ¿Cómo ejecutarías esa operación? ¿Un misil teledirigido? Una bombita, un misil, Al búnker de Padrino. ¿Sabe cuántos se van a ir? Se van a ir 10. Sí. 2 horas después están todos los militares al lado de Guaidó. Y terminamos Venezuela. Y vamos a asumir Venezuela. Sí. Qué bueno. Ahora, los pacifistas, que son espíritus nobles, almas caritativas, te dirían, pero esa bombita que da de baja Padrino, va a morir la amante de Padrino, va a morir el guardaespaldas de Padrino, va a morir el vecino de Padrino, pobre gente inocente. No tienes corazón, te van a decir eso. Mira, ¿qué le dirías tú? Mira, los mejores días aquí en la Florida, despejado, a veces pasa una nubecita. O sea, todas las cosas como esta tienen consecuencias. Sí. Pero para meter una invasión, yo prefiero que le den de baja Padrino. Claro, operaciones... Quirúrgicas. Pequeñitas. ¿Esto Israel lo hace muy bien o no? Oye, yo admiro a esa gente. Yo también, son unos campeones. Increíble. Que Dios los bendiga. Sí. Porque realmente son paladines de la democracia. Mira, sin Israel y sin los Estados Unidos, bueno, no los Estados Unidos de ahora, porque sinceramente los Estados Unidos de hoy en día, con Trump como líder... Deja mucho que desear. No ¿Y ves parece. entre los demócratas a alguien bueno? ¿Alguno te gusta? Yo creo que Biden. Es la opción, porque se necesita un hombre. Ahora, no que soy machista, porque no voy a decir que la señora de Boston, que es muy buena también. Elizabeth Warren. Sí, ella tiene, pero yo creo que el Biden es el hombre. ¿Sí? ¿Tú lo ves? Sí, yo creo que tiene mucha posibilidad. Necesitamos a alguien que tenga la visión de estadista y el conocimiento histórico, porque Trump no ha leído la historia. Necesitamos a alguien que crea en la democracia, que crea en la libertad. Y que entienda que la democracia hay que defenderla usando la fuerza muchas veces. Pero lógico, ¿no? Si no usamos la fuerza, estamos perdidos hoy en día. Claro. Porque mira, en Venezuela, si no se usa la fuerza, van a seguir muriendo personas, va a seguir el hambre, Va a ser otra Cuba. Que Dios no lo quiera. Yo lo que te digo a ti es que si República Dominicana ahora, en mayo, pasa lo que nosotros creemos que va a pasar, que Danilo Medina va a poner a quien sea ahí, y va a ganar, porque la Junta Central Electoral está preparada. Bueno, pero quien sea que ponga a Danilo va a ser mejor que el mafioso de Leonel. No, es que ese partido, Jaime... Se tienen que ir todos. Ese partido PLD, el daño estructural que le ha hecho a mi país, Sí. es un daño terrible, Jaime. No queda más tiempo, pero te quiero agradecer de corazón, porque realmente ha sido alentador, ha sido estimulante escuchar tu voz lúcida y valerosa, querido Ángel Martínez. Hay esperanza. Sí, hay esperanza. Hay sí, esperanza, Jaime. Considérame tu amigo y la próxima vez que salgamos a comprar drones, por favor colabóralos también. Puede contar conmigo. Gracias, un aplauso para Ángel Martínez. Gracias. Vamos a conversar en un instante, pero les presento al señor Ángel Martínez, que es detective privado, que está ayudando precisamente a Katia, y le agradecemos a Missing Children Global Network que nos puso en contacto con él. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y le pedimos ayuda para hablar en términos generales de lo que es la lucha para proteger a víctimas de este tipo de situaciones, a una especialista en ayuda a víctimas de crímenes, que es Katia Castellanos, del Departamento de Policía de la ciudad de Coral Gables. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por traer estos temas a colación tan importantes. Tenemos que crear conciencia, muy importante. En esa batalla estamos. Jovita, ¿cuándo es la última vez que tuvo contacto con su hija? Este martes
Ella me llamó, es la primera vez que me demora más tiempo hablando, porque otras veces me había hablado, pero era muy poquito lo que me hablaba. Pero este martes, hoy mismo. Perdón, no, el lunes. Ah, ayer. Ayer lunes. Ok. ¿Y qué le dijo? Que además que me quería mucho, yo le pregunté dónde estaba, no me lo quiso decir. Tengo miedo por ella, porque ya son varios meses que se ha ido. Como le decía a la señorita Diana, la policía me dice, oh, espera, que cuando cumpla 18 ya va a regresar. Pero tengo miedo por ella. Claro. Detective Martínez, ¿qué ha podido averiguar? Es alarmante este caso. Vemos que la policía de Carolina del Norte y la policía de Miami se están tirando la pelota uno con otro. No, el caso te pertenece a ti, el caso me pertenece a mí. Nosotros averiguamos que cuál es la razón de que la persona que compró el ticket para sacar a la niña del estado, la llevó al aeropuerto para sacarla del estado de la Florida, porque esa persona no está presa. El señor William Tavares, yo no soy juez, ni soy policía, soy investigador. El señor William Tavares compra el ticket y la manda a la niña a Carolina del Norte, la lleva al aeropuerto. Nosotros estamos detrás de la pista de que la niña está siendo prostituida en Carolina del Norte. La señora recibe texto de Carolina del Norte donde le dicen que mira lo que está haciendo tu hija. Y la policía no toma carta en el asunto. No sabemos qué está pasando aquí. Estamos organizando un reporte para la Fiscalía de Miami y para la Fiscalía de Carolina del Norte, pidiendo explicación de que por qué con tanta evidencia de quién saca a la niña del estado de la Florida, ¿por qué no se arresta a nadie? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esto es, por lo que han averiguado, un caso aislado o esta conexión con Carolina del Norte tiene antecedentes? Lo que pensamos es que personas de Florida, de Miami, están ligadas al sistema de prostitución del Estado y mandan niñas o mandan jóvenes fuera del Estado porque aquí no podía hacer la niña lo que está haciendo. Yo vi en Twitter, por ejemplo, la niña puso, estoy tomando cerveza, ¿cierto? Eso es increíble, una niña de 17 años. Bueno, ojalá fuera solo eso lo que la llevan a hacer, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos sorprendidos en Missing Children, que la compañía que yo represento, que estoy trabajando para ellos. Estamos sorprendidos porque la policía de Miami no hace nada.